Bienvenidos nuevamente al programa Tincuy. Hoy vamos a dialogar en torno principalmente al carnaval ayacucho, ¿no? Al carnaval ayacuchano en sus distintos matices, principalmente para explorar la formación de identidades, el uso político y también para conocer como expresiones culturales dentro de esta manifestación. Y por tanto nos encontramos aquí con dos grandes personalidades, Mario Maldonado, ¿no? Docente, y similarmente a Daniel León, quien tiene años de experiencia enseñando en agrupaciones folclóricas, ¿no? En este caso el CIWAR. Y este programa también surge bajo el marco de trabajos que realizamos del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, del Consejo Directivo Descentralizado de la región de Ayacucho. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, José. Llegar a tu local me ha hecho un poco difícil. Como estamos viviendo carnaval, todas las calles de Huamanga ya están cerradas y la gente está caminando, unos apurados, lentos, preocupados porque tienen que representar a su Sasacheco y Canampuncha carnaval. Gracias, José. Casi se hunde. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, José, esperando y agradeciendo, ¿no? Esta invitación y igual, ¿no? Como dice el profesor Maldonado, a veces es un poco tedioso en estas fechas con tanta organización, y eso es el carnaval también, ¿no? Desorganización. Y bueno, de todas formas estamos acá para seguir compartiendo y para dar a conocer tantas vivencias y tantos conocimientos que en tantos años hemos podido reunir, y estamos acá para debatirlo si es necesario o para aportar tantas cosas que eso no sea posible. Claro, muchas gracias. Una de las primeras preguntas como para poder iniciar es ¿cómo así el carnaval ayacuchano se posiciona a tal punto de ser un referente a nivel nacional, ¿no? Suena casi similar, aunque el contexto es distinto, como en Cajamarca. ¿Qué ha sucedido antes? ¿Cómo era antes? Para poder comprender un poco esta realidad que ahora tenemos, ¿no? Que es una identidad de un típico ayacuchano. Bien, a lo que tengo conocimientos, y aparte de tantos otras personalidades me he ido informando, es el carnaval por sí mismo tiene raíces europeas, ¿no? Y en cuanto a toda esta invasión española, se han venido instaurando en Perú, en Ayacucho, y la cuestión es que se ha fusionado con otras fiestas andinas que tradicionalmente se realizaban acá en Ayacucho. Y entre toda esa fusión que ha habido es donde nacen estos carnavales ayacuchanos, tanto en la parte urbana como en la parte rural, y donde también se hace esa bastante distinción de que las fiestas antes de las fundaciones de las iglesias eran diferentes, y desde que se fundó la iglesia y hubo las autoridades traídas por los españoles, hubo cambiando y se hubo, como algunos musicólogos dicen, se hubo carnavalizando esa costumbre, ¿no? Y ha ido posteriormente cambiando durante tantos años, y que lo cual nos lleva poco a poco hasta donde ahora estamos presentando estos carnavales. A ver, sí es cierto que el carnaval es una fiesta popular, ¿no? En todas partes del mundo se festeja de distinta manera, con sus propias particularidades, con su propia forma de ver, con su propia forma de manifestar, ¿no? Pero eso lo hace, pues, lo popular. Ahora, cuando dices, a ver si nos hemos posicionado como carnaval en Ayacucho, yo diría que no todavía. Todavía Cajamarca, inclusive Puno, ¿no? Con su Candelaria, nos lleva de ventaja todavía. Entonces, ¿qué nos falta en Ayacucho posicionarnos, ¿no? Carnaval, ¿no? Quizás lo primero es la parte infraestructura que tenemos a nivel de Lima, Ayacucho, que dificulta el acceso de la llegada de mucha gente, ¿no? Porque como es una fiesta popular, muchos ayacuchanos, ¿no es cierto?, o los simpatizantes del carnaval ayacuchano están fuera del país, están fuera de Lima, están fuera de Ayacucho, pero el carnaval junta, reúne, ¿no es cierto?, cohesiona. El carnaval es un encuentro de familias, de compartir comida, el puchero,
amistades, también desafíos entre las familias, ¿no es cierto? Tristezas, alegrías. Eso es el carnaval. Entonces, como dice Daniel, el carnaval es, cada cultura tiene su propio carnaval. En el área andina, con la llegada de los españoles, ¿no es cierto?, se ha fusionado el carnaval, costumbres carnavalescas europeas con costumbres eminentemente de los rituales de la fertilidad, la Pachamama, ¿no es cierto?, el Mucho y Huaraca, ¿no?, que está vinculado con Virgen de la Candelaria, ¿no? No hay hambre, es comer, es vivir de alegría para pasar a otra etapa de la cosecha, ¿no? Porque tienes febrero, marzo, entonces ahí tienes. ¿Qué es lo que particulariza al carnaval en Ayacucho, ¿no? Es que el carnaval en Ayacucho, y creo que en el área andina también, ¿no es cierto?, inicia previo a la Cuaresma, previo a la Semana Santa. No por gusto, es 2 semanas antes, 2 jueves antes, es compadres. El Huatacoy de los Santos, claro, el encuentro del comadre con el compadre, como signo de agradecimiento, de compartir, para fortalecer lazos, ¿no es cierto?, para la hijada. Y el jueves carnaval, previo a carnaval, es el comadres, ¿no es cierto?, que también ya empieza con los comadres. En el área rural, por ejemplo, los comadres es una fiesta ritualística, es ritual, porque también ocurre la herranza de ganados, que generalmente se realiza en agosto, ¿no? Pero no, justamente en muchas comunidades están viviendo juntamente con el carnaval el señalaco, ¿no? De los animales, y hay una fiesta, alegría, ritualidad como signo de agradecimiento a la naturaleza, a la Pachamama, y también pensando cómo será el siguiente año, ¿no? Porque con este cambio climático ha cambiado mucho las tradiciones, claro, la producción en el sentido de las tradiciones, ¿no es cierto? Entonces, eso también. Entonces, el carnaval, Ayacucho, ¿cierto? Eso es lo que se ha fusionado, ¿no? Tanto con la llegada de los españoles, con la religión cristiana, y con la fertilidad, con la ofrenda, la Pachamama, el agradecimiento a la Pachamama, ¿no? Entonces, ahora el carnaval es eso, ¿no? Claro. Expresan todo, ¿no? Y si podríamos un poco como para remontarnos, ¿no? Siempre hay formas de explicación, ¿no? En realidad el carnaval ayacuchano nace con las vianderas que salían, eran grupos de así, pero teniendo en cuenta también estas descripciones que mencionan ustedes, como por ejemplo la presencia de ritualidades, festividades que estaban mucho más destinadas a los primeros frutos, ¿no?, de la actividad agrícola y ganadera también, podríamos hacer como una distinción y señalar estas otras tantas festividades prehispánicas que hasta la actualidad se siguen manteniendo dentro de los carnavales. Por ejemplo, uno podría ser de Rance en algunos sectores. ¿Qué otras manifestaciones podríamos ver en esta misma línea? Hay muchas tradiciones culturales prehispánicas, están ahí, pero no lo puedes visibilizar directamente. ¿Por qué? Porque ambas tradiciones, tanto las europeas y las católicas, comparten, ahí está, comparten, ¿no? Si estas fechas están llevando, supongamos, cruces que se llevan en mayo, pero también llevan algunas comunidades cruces, claro, este es el cruce cristiano, ¿no? Pero ¿a dónde está llevando? A las apachetas, a las montañas, como previsión todavía, ¿no?, contra las heladas, porque ahorita está el Pujuy, Chaupi Pujuy estamos, ¿no? Chaupi Pujuy. Entonces necesita cuidar todos esos frutos. Entonces, el carnaval, por ejemplo, ¿cuál sería lo particular, lo típico que quizás diría? Que la gente baila con sus frutos en la espalda, sus flores naturales de las comunidades, el chijuyo, el huaraque, el encuentro, ¿no? El encuentro de barrios, el encuentro de los ayllos,
el encuentro de comunidades, ¿no es cierto? Y el compartir en esas comunidades. Yo creo que ahí está, ¿no? Más allá de estas tendencias de poder, ¿no es cierto? De que, mira, yo te gano y yo me posesiono por encima tuyo. Más allá de eso, ¿no es cierto? El chicullo o el encuentro, el desafío, del contrapunteo, ¿no es cierto? Entre barrios, termina en una fiesta de alegría, ¿no? Más allá de las broncas también ocurren, pues, ¿no? Hay un arreglo, porque el carnaval es eso, pues, ¿no? Pero está ahí. Otra de las cosas es que también las comidas. Las comidas, por ejemplo, ¿por qué agradece la gente? Porque las comidas, más allá de sus sembríos, hay otros tipos de comidas que justamente en estas épocas está, por ejemplo, produciendo. El cuchuro, que se llama en Huaraz, claro, pero acá en Ayacucho se llama llucha, ¿no? Que exclusivamente esta fecha en las lagunas se está produciendo. Y mucha gente va a empezar a cosechar. Entonces, si hay eso, está asegurado en Chira o Pacha su alimentación. ¿Qué más tienes? El yacho es un tipo de alga que en los riachuelos que solamente que producen en tiempo de temporada de lluvia, ahí aparecen las piedras, que lo ven ahí, tipo lechuguitas, está ahí. O sea, cosas como esa. ¿Qué más? Los animales, por ejemplo, sus animalitos están engordando, está feliz la gente, inclusive el graznar de los aves, todas esas cosas, ¿no es cierto? Le están indicando un signo que es alegría y fiesta. Pero al mismo tiempo también puede ocurrir algunas señas naturales también, que la propia gente lee de una manera distinta, que también viendo ahí, ¿no? Pero el carnaval es alegría, es fiesta, ¿no? Entonces, esa fiesta no es fiesta solo de las personas, no es fiesta solo de las comunidades, sino es una fiesta que comparte con los elementos de la naturaleza, ¿no? Como los guamanis, como el agua, su propia producción. Y finalmente, ¿dónde crece esto? Pues crece en la tierra, y la tierra simbólicamente es creadora de la vida. Entonces, el hombre participa en ese proceso de la crianza de la vida, más allá de la exotización que pudiéramos creer, ¿no? Pero ahí está. Claro. Me hace repensar esa pregunta de qué instrumentos prehispánicos o qué materiales o qué costumbres prehispánicas pueden prevalecer en los carnavales, y me hace repensar eso porque sería cuestión tal vez de hacer un estudio más profundo sobre el origen de este Guaracanacui, Sejuyunacui, del mismo lucheo, pulseo, unsarumi. No, o sea, es netamente a partir de la invasión española, o fueron juegos tradicionales mucho más antiguos. No, es una cosa que me acaba de hacer repensar, y sería tal vez para un trabajo posterior hacer un análisis más a profundo de que si esos juegos eran más prehispánicos o ya con la llegada de los españoles, cosa que se me abre bastante esa idea para poder hacer un poco más de investigación en ese aspecto. Y yendo básicamente cómo poco a poco se ha ido configurándose a tal punto de haber una distinción entre lo urbano y lo rural, ¿no? Hay determinados criterios que se han utilizado para poder hacer esta distinción. ¿Cómo podemos comprender y cuáles podrían ser estos riesgos de estas separaciones que puede existir, de acuerdo a sus visiones, por ejemplo? Entre el carnaval rural y el carnaval rural y el carnaval urbano. A ver, es complejo, ya, es bien complejo. Claro. Ya, entonces este pensador Simon Bauman decía acerca sobre la cultura. ¿Cómo es la cultura ahora? La cultura está en movimiento, siempre la cultura está en movimiento, ¿no? Pero ya no obedece a esas definiciones clásicas de la cultura, ¿no? Sino es una cultura en movimiento. En ese sentido, ¿cómo entendemos en Ayacucho en los últimos 10, 15 o 20 años, ¿no es cierto? El carnaval guamanguino de los barrios, de las pandillas, de los barrios, ¿no es cierto? Que salían a cantar, bailar a su modo, representando, si quieres, a su casta social, ¿no? Familia A, familia B, barrios A, barrios no sé qué, ¿no es cierto?
De pronto, si te das cuenta, sin que se dé cuenta mucho la gente citadina y huamanguina, entre comillas, que era, es un escenario ahora de comparsas numerosísimas, ¿no? Con elegancia, con mucha gente, ¿no es cierto? Apropiarse de las calles huamanguinas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Muchos probablemente dicen que yo también existo, ¿no? Yo también quiero visibilizarme, ¿no? Pero en esa visibilización de decir yo también existo, mira, yo soy fajardino, yo soy dalamarino, yo soy vilquino, pero el carnaval hace los años 70, 50, era más localista, ¿no? Que ellos también festejaban a su modo, a su estilo, ¿no? A su propia característica, ¿no es cierto? Ahora no. Ahora parece que el carnaval se ha folclorizado, si se quiere, o sea, emerge en las comparsas gigantescas, canciones, movimientos, estandarización tipo militar, por ejemplo, ¿no? Entonces, tanto urbanas o tanto los que vienen también de las provincias, ¿no es cierto? Entonces, si uno ve, ¿y cómo es el carnaval, por ejemplo, en Sucre, ¿no? ¿Y cómo es el carnaval en Fajardo? ¿Y cómo es el carnaval en Chungui, ¿no? A ver, vamos a ver un poquito, a ver, vamos a ver, así baila. Entonces ahí ves, ¿no? Ahí ves, hay una... Solo ponen como cuña, no sé, Daniel seguramente me puede explicar eso, las costumbres más típicas, si se quiere, de Chungui, el resto ya es más ayacuchano. Entonces, si uno lee todas las redes sociales estos días, inclusive yo leí comentarios, estas comparsas provincianas que llegan a Ayacucho, llegan con un estilo de xenofismo, o sea, hay una racialización, ¿no es cierto? Hay una manifestación, algo así. ¿Por qué? Porque así nomás nadie entra a las comparsas, a algunas comparsas, ¿no? Totalmente clasificado, ¿no? Pero en el fondo, también hay que entender, por un lado eso, pero por otro lado hay que entender de que vivimos también tiempos distintos, ¿no? Tiempos diferentes, ¿no? O sea, la cultura también marcha de acuerdo a los cambios, de acuerdo a las formas. Evidentemente, entre las generaciones que pautan, que mira ese carnaval, está desestructurando la costumbre, la tradición, claro, desde su visión es eso, ¿no? Probablemente nunca lo van a aceptar que retorne pues, esa tradición. Difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un cambio, no te imaginas, ¿no? Si en los 5 últimos años las canciones carnavalescas de Ayacucho, ¿no? Se han desarmado, si se quiere, esa tradición, pero está surgiendo lo que le gusta a la gente. La gente le gusta, le sigue. Si esa tradición, no sé, pero ¿dónde está la esencia? Está en la tradición. Guste o no nos guste, está en la esencia, más allá del esencialismo, está ahí en la tradición. Entonces, a partir de eso, ya hacer los retoques correspondientes, lo que quizás, ¿no? Pero ya es bien difícil, ¿no? La estandarización tipo militarizado, a la izquierda, a la derecha, un solo color, por ejemplo. En un solo color, representar de repente a una provincia no es correcto. Y Huamanga mismo, los mismos huamanguinos, esa palabrita huamanguino antes se centralizaba Ayacucho, claro. Acá la capital. Pero ándate a Socos, como es, ¿no? Vinchos, ¿cómo es carnaval Vinchos? Tambillo, y estás en Quinoa, entonces es la diversidad. Y vas a Fajardo, igual pues, tienes el carnaval que vilcanchino totalmente distinto, tienes el Sarwa, el Chimaicha, el Hachua de Guaya, el Pumpín de unos 5 o 6 distritos, pero al final esa es la diversidad. Entonces, cuando tú lo uniformizas, pierdes el sentido, pero bueno, pues no, ahí está. Eso quizás un poco que debería estar. Entonces, bueno, no sé, Dani. Sí, si bien es cierto, tendríamos que entender que el carnaval también es una alteración del orden, claro. ¿No? De tanto que está estructurado, que hay un orden social, es una alteración de todo eso. Y por eso creo que anteriormente es lo que uno trataba de vestirse de lo mejor, ¿no? Guardaba sus mejores prendas para lucirlos en carnaval.
No, y no importaba si estabas del mismo color de camisa que el otro, del otro color de blusa o de falda y tanto, ¿no? Si bien es cierto, en el caso de vinchos se ha mantenido sobre todo los colores de los ponchos, pero era lo único que se distinguía para distinguirse de los pueblos, ¿no? Pero posteriormente a eso, ¿qué se ha pasado? Como dice el profesor Maldonado, que se ha estandarizado. No todos, ya todos un color de camisa, un mismo color de blusa. Ahora, ¿eso debido a qué? Debido a que las comparsas han empezado a salir, uno a Lima, otro a Cahuamanga. Lima principalmente. No, claro, la primera vez que la comparsa, que yo tengo registro del año 95, 96, si no recuerdo, en la Plaza de Hacho, fue cuando trataron de uniformizar. ¿Por qué? Porque en las bases de un concurso de carnavales te dice, pues no, tiene que ser simetría, tiene que ser uniformidad, hay ciertos criterios que uno tiene que adaptarse a eso. No, entonces, igual en la actualidad pasa eso. No, que yo digo, el carnaval es ese desorden. Y así naturalmente se bailaba. Yo recuerdo que hace algunos 10 años un parchino, pantaleón taipe, me decía, ¿no? No importa con qué pie empieces o termines, la idea es que bailes ese casqueo, ese patatán parchino. Me contaba, cuando tenía 20 años, entramos por Chaupicalle, pasábamos por Cabildo, por Lodo, no importaba con qué pie empieces, sino que hagas cuadrar en el ritmo. No, y es un desorden, no es inigualdad. Pero ahora lo que hacemos es ya todos derecha, todos izquierda. ¿Por qué? Porque alguien te está rigiendo, te controla. Si no haces así, entonces tu puntaje es lo más bajo. Entonces, en ese sentido, ya hay una estandarización de parte también de las organizaciones y las asociaciones que están realizadas, que están perfiladas a hacer estas organizaciones y estos concursos de carnavales. No, en sí, tal vez no, el carnaval debería ser un poco más desordenado y como ha sido anteriormente, pero ya como se ha tratado de estandarizar y, en palabras del profesor Maldonado, militarizar, porque en algún momento algunas comparsas les dijeron, son militares, porque todos agachaditos, todos acá, todos para un lado, ¿no? Y a veces nos regimos a eso, a las bases de unos concursos. Pero si realmente quisiéramos hacer un carnaval un poco más tradicional, sería ese desorden, sería tal vez esa competencia entre un grupo y otro grupo, que ahora muchas veces se está perdiendo. ¿No? Incluso en los cantos que uno hace a veces uno hace un gesto de acuerdo a la música que le gusta, ¿no? Y el otro dice, entonces él hace derecha, todos a la derecha, él hace izquierda, todos a la izquierda. No, ya no hay ese libre albedrío de gozar los carnavales, sino se está casi robotizando todo eso. Y creo que ese es nuestro talón de Aquiles, y que eso estamos mandando influencias a muchas regiones, a la capital sobre todo, que a veces ahí nos ven, no, así viste en Ayacucho, así debe ser, ¿no? Y estamos cambiando tal vez demasiado ese carnaval. Ahora, en este caso de lo urbano y el carnaval rural, tengo entendido que la huamanga tradicional, esa huamanguina cadenciosa, esa huamanguina elegante, ¿no? Y en los pueblos rurales era un poco más, por eso se le conoce muchas veces como macho carnaval, claro. Un poco más brusco, un poco más asimétrico, ¿no? Entonces, yo recuerdo que hace unos 20 años, cuando veía las comparsas acá, de Vinchos, de La Mar, de Vilcas, ¿no? Que venían acá a la Plaza Sucre a hacer su pasacalle alrededor de la plaza y luego dirigirse al estadio, había gente todavía que decía, ¿no? Y estos aquí han bajado, y estos chutos, todos con sus ponchos, parecen llamas, ¿no? Eso, pero mientras ha ido cambiando el tiempo, mientras hemos avanzado paulatinamente con estos años, ya hemos, entre comillas, normalizado eso. Ya ahora hasta la gente viene, ¡ay, mira qué bonito! ¡Ay, ya llegaron del rural! No, esa discriminación de una u otra manera hemos tratado de normalizarlo, y ya somos incluso parte de la identidad de la gente. O han logrado ganar un puesto dentro de... Exacto, ¿no? Tal vez de cada año que hemos estado participando, o que se ha ido estas comparsas haciendo ese tradicional pasacalle, ya los grupos también de una u otra manera, sobre todo los que están alrededor de la Plaza Sucre, ya incluso nos toman fotos para
para su publicidad o algo pasa, no, ya estamos ya incluidos en todo este entorno del carnaval ayacuchano y huamanguino. Y dos cositas, no sé si me permite. Ya, sí, claro. Daniel muy bien ha diferenciado el carnaval rural y el carnaval urbano, ¿no es cierto? Pero hay que puntualizar eso, ¿no? Esa partecita de que el carnaval rural de los concursos es totalmente distinto al carnaval que se va a presentarse a lo urbano. En el otro es, como dice el Daniel, ¿no? Se presentan la representatividad de sus pueblos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en Ayacucho creo que este año hubo 4 zonas, a lo menos, de concursos, tengo entendido, ¿no? Sí. Entonces, más allá de presentar su propia costumbre carnavalesca, el desorden, el orden, lo que quieras, ¿no es cierto?, se ha comercializado, ¿no? Se ha mercantilizado. Entonces hay un concurso en el que hay un premio, y para el premio hay 40 inscritos, de los 40 inscritos tienen que competir, ¿no? Compiten, ¿no? Entonces en esa competencia ya, honestamente, se ha perdido mucho. O sea, disculpa, lo voy a decir así, los profesores que preparan casi en la mayoría, ¿no es cierto?, se imaginan, ¿no?, lo que no existe en la costumbre, lo hacen aparecer, ¿entiendes? Lo hacen aparecer, cosas así, y ¿por qué? Porque el fin es ganar. Entonces, bueno, eso ha concluido, ¿no? Y hay un premio, hay dinero, hay plata. No sé cómo lo manejan, yo no sé, pero ahí es eso. Claro. Entonces, la gente lucha. O sea, mira, ¿qué más lo hacemos? Esta cosa, pero existe, no importa, ya, la idea es ganar. O sea, ya, hay que impresionar a los jurados, ¿no? Pero ya concluyó. Pero esos hermanos que vienen a difundir su música, que viven acá generalmente la mayoría, ¿no es cierto?, concluyó ya. Generalmente ellos ya no se presentan en el carnaval urbano ayacuchano, ¿no? Ya no se presentan. Sus integrantes quizás, porque, ¿no? Por ejemplo, a ver, de los rurales, por ejemplo, lo que es la mano no se representa. De sus distritos sí. En lo rural, urbano ya presentan a la provincia, ¿no? Claro. Fajardo, por ejemplo, el sentimiento fajardino que representa a la provincia no se presenta a los carnavales rurales. Raro, rarísimo, creo que una fecha antes de la pandemia, ¿no es cierto? Ya no. Pero sí de sus distritos, sí hay 4 o 5 puntineros que se presentan, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora en lo urbano se va a verse de una manera distinta, diferente. Entonces, ahí hay algo. Quizás no nos estamos dando cuenta o nos damos cuenta. Entonces, ¿por qué en los últimos 15, 20 años, como dice Danielito, ¿no? se le critica, ¿no?, como estos chutos aparecen en la plaza de Huamanga bailando, ¿por qué no bailan en sus tierras, ¿no es cierto? Eso creo que le impulsa también a salir visible en las calles de Huamanga, de decir, existimos. Y vienen, ¿no? Si tú escuchas de las provincias que vienen, como de Fajardo, vienen de Sucre, de Casancos, de otros, si uno escucha sus letras, está diciendo su protesta, su existencia, la crisis económica, su ira, si quieres, contra el gobierno, sus necesidades, sus diferencias, ¿no es cierto? Entonces, me voy a la capital de la región de Ayacucho, presento, claro, no importa a la derecha, a la izquierda, no importa militares, eso no me interesa. Pero ahí en el parque, al lado de la clásica huamanguina, si quieres, vamos a cantar, vamos a hacer sentir nuestra costumbre. Y ahí vamos, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, si ahora estos días, seguramente el domingo, lunes, martes, esos 3 días, si uno escucha, observa, más allá de la coreografía, más allá de la vestimenta, y vamos a ver las canciones que van a cantar sobre la crisis política, crisis económica, crisis social, diferenciación social, tristezas, alegrías. Al mismo tiempo también van a cantar, no solo es todo protesta políticamente también va a emerger acuerdos con algún personaje de la política, o por ejemplo,
hace par de años escuché cantar, por ejemplo, ese cantó en Sentimiento Fajardino, estaban de acuerdo con Pérez, con Vela, con Carvancho, ¿no es cierto?, que pocas veces se escucha, pero generalmente el carnaval es de protesta, pero también ahí sale, ¿no? Entonces, ese aspecto sería bueno desde la antropología o desde los que se dedican a estos también, no solo ver la coreografía, ¿no?, sino también hay esa expresión, ¿no? O sea, rompen, estás con licencia, ¿no? ¿No es cierto? Puedes decir lo que mejor te parezca el carnaval, pues es fiesta, ¿no? Puede ofender, ¿no es cierto?, a cualquiera, ¿no? Salvo que como en Cajamarca lo prohíben, ¿no? Lo prohíben, dice, ¿qué es esto? O como en el colegio de antropólogos, la libertad se compra, ¿no? Claro. Y claro, y es justamente esto que creo que nos lleva también a ciertos desafíos, ¿no? Cuando justo Daniel decía que dentro de las bases, los criterios de calificación, también nos llama la invitación a pensar qué otros criterios se puede, ¿no?, incorporar sin necesidad de así como militarizar o ordenar o que todo sea uniformizado, ¿no?, sino también pensar en nuevas ideas, nuevas formas de cómo se puede también hacer mucho más flexible la calificación, pero sin que esto le quite de la rigurosidad, ¿no? Entonces creo que ahí hay un trabajo muy fuerte que se tiene que trabajar, y creo que no solo son para los que se dedican o trabajan, lideran estas agrupaciones, sino también para la misma academia, ¿no?, para los mismos antropólogos, en cómo también no necesariamente lo netamente esencial buscar dentro de las comparsas que se van constituyendo, ¿no? Y en torno a la participación ciudadana, a lo político, en distintos momentos el carnaval ayacuchano, por lo menos dentro de sus coplas, siempre ha estado muy presente, ¿no? Por ejemplo, en la época del conflicto armado interno, ¿no?, hubo muchas coplas donde hacían alusión a la muerte, Yahuarmayu, ¿no?, Huachacanicu, ¿no? Entonces, estas cosas que hasta la actualidad se siguen manifestándose, creo que son un punto muy fundamental, porque también es un ejercicio de la memoria, ¿no? Entonces, dentro de esta particularidad, principalmente, ¿cómo hay vínculos que se tejen entre una expresión cultural, ¿no?, a participarse y convertirse en un componente cultural? Yo creo que hay quizás dos estudiosos nos pueden aclarar, ¿no? Cuando uno observa las comparsas, la dramatización, la teatralización, el drama, ¿no es cierto?, es visible toda la manifestación que las comparsas nos quieren mostrar. Entonces esto, por ejemplo, Joseph Esterman en una entrevista, creo que hace poco ha dado una entrevista sobre cómo entender esta fusión cultural, ¿no?, entre lo andino y lo occidental, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Dónde lo observo eso? ¿En una comunidad? No, en las fiestas. ¿Ya? Igual Nathan Watson, ¿no?, sobre la visión de los vencidos en los últimos capítulos, ¿no?, para entender esa forma de teatralización, ¿no?, donde que el Inca casi siempre sale ganando, ¿no es cierto?, contra los españoles, es también en las dramatizaciones. Entonces, el carnaval, más allá de la izquierda, la derecha, ¿no es cierto?, de la dramatización, todas esas cosas, está también su presencia, ¿no?, la expresión popular, ¿no?, de decir de frente en términos ciudadanos: mira, señor alcalde, tú no me gustas, tú no haces bien a mi pueblo, mira la política del Estado, ¿no?, estás así o estás asá, ¿no es cierto?, o señor ministro, o señor juez, o señor tal, ¿no es cierto? Entonces el carnaval rompe esquemas, rompe estructuras políticas,
Yo me recuerdo acá, hace 2 años, creo que en Ayacucho también, cuidadito que lo ofendan, o que canten estas cosas, o contra la mujer, no sé qué sé yo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y resulta que la gente popularmente salió, ¿no es cierto?, a cantar, a bailar. Entonces el carnaval también en la actualidad, más allá de gozarse, de divertirse, de vivir, disfrutar, es decir, ¿no es cierto?, es juzgar. Como una forma de protesta. Como una forma de protesta. Juzgar a los incumplimientos de las autoridades, ¿no es cierto?, la crisis que vive, ¿no es cierto?, y todo el sentir se expresa ahí, ¿no? Pero también ayer observaba, aún no voy a hablar el nombre, de numeroso carnavalero, creo que es el primera vez que se va a presentarse, donde ya no es las canciones ni las vestimentas ni los ritmos, ya no es ya ayacuchano, entre comillas. No sé, no soy especialista en música, pero soy amante del carnaval, ¿no es cierto? Pero ya es más de Huaraz, una fusión de Huánuco, Huaraz, ya diferente, ¿no? No sé, la verdad no tengo otra, pero si ustedes van a observar, los carnavales han roto esa esencia, ¿no? Si bien es cierto, es romper, probablemente esto va a avanzar, ¿no? Va a avanzar más, de repente ya no se recupere lo tradicional, ¿no es cierto? Pero ahí está la esencia, pues, ¿no? Ahí está la esencia, ¿no? Pero en el fondo, eso es el carnaval. Tampoco no vivimos en una sociedad estática, ¿no? Claro. Dinámica, ¿no? Siempre hay desafíos entre los viejos y los jóvenes, ¿no? Hay un desentendimiento, ¿no? Siempre los jóvenes nunca van a estar de acuerdo con lo que dicen los viejos, y los viejos tampoco, ¿no? Con el sentido de la expresión de los jóvenes, ¿no? Entonces, quizás en ciertas culturas, ¿no?, esta palabrita de endoculturación ya no existe, ¿no? O sea, lo que yo te digo, tú me lo haces igualito, eso ya fue. Entonces, estamos ahí, ¿no? También vivimos en un mundo global, ¿no? De los consumos, de todo, ya es toda una función. Es como JJ García decía, más allá de la hibridación, más allá del sincretismo, ¿sabe qué, señor? Compartimos. Y nadie dice, hoy no quiero tomar esto, bebe. No, tampoco no quiero comer esto, no, compartimos. No quiero entrar a la iglesia, entro. No quiero ir al cerro, por ejemplo, a un cerro cargando con mi cruz, pero con una comparsa de carnaval, como acá en Quilay lo llevan a la punta del cerro, ¿no es cierto? Y la gente va tranquila, no te hacen problemas, ¿no? Disfruta. Dentro de poco va a haber, mañana en Guasuanto, va a haber también la canjaza, ¿no? Como decía él, ¿no? Pero si nos remontan, ¿y cómo fue Guasuanto hace 50 años? ¿Y cómo fue Jasa hace 50 años? ¿Cómo se origina esto? ¿Cómo se origina? Y cómo el Estado se apropia. O sea, cuando digo Estado, las municipalidades se apropian para que a partir de eso, digan, pues, ¿no es cierto?, puedo generar ingreso económico, puedo generar turismo, ¿no es cierto? Legitimidad, claro, es lo que más se busca. Y quizás no estamos pensando, ya está bien eso, pero cómo también estructuro la identidad. A partir, o sea, solo va a quedar como folclórico así, o como cuestión turística, pero la identidad también se puede perderse. Entonces, ese aspecto quizás se puede trabajar para fortalecer que estas fiestas también sean, pues, ¿no es cierto?, parte de lo que tú decías, nuestra identidad cultural, ¿no? Que la identidad cultural se construye, claro, se va construyendo, también se va deconstruyendo, ¿no? Si bien es cierto, esta de identidad cultural lo he percibido en estas comparsas tanto urbanas como rurales, que las personas que realmente quieren participar y quieren integrarse de buena voluntad desde un inicio hasta un final son las que desarrollan esta identidad. En cambio, los nómadas que van de una comparsa a otra, no se percibe eso. Pero muchas veces he visto, recalco, en comparsas urbanas y rurales, que defienden a capa y espada su comparsa. Que mi comparsa es así, que mi comparsa le pertenece esto, que él ha hecho esto, lo otro.
y lo defienden. Y yo creo que ahí está esa construcción de identidad. Y no en muchos casos he escuchado, pero ¿por qué no vayas a esta comparsa? No, es que esta comparsa es una copia de mi comparsa. Mi comparsa ha iniciado con esto, con esto, con esto. ¿No? Y esa identidad que muchas veces a veces termina en peleas, en bronca, en enemistades. ¿No? Que mi comparsa era así, que tuyo recién, que tuyo luego, que tantas cosas. Pero ¿de qué nace todo eso? De esa construcción de identidad. De que es mi comparsa, yo pertenezco ahí. ¿No? De tanto pertenecer a esa identidad, hasta comparsas o personas que no son de la zona se aferran a eso. No se convierten prácticamente poblanos de esa zona, de esa comparsa a la que representan, y lo defienden de una u otra manera hasta que puedan tener la razón, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bastante visible, creo yo, esto de identidades en las diferentes comparsas, ya que si es que uno de verdad quiere pertenecer y defender una comparsa, lo hace, ¿no? En cambio, esos nómadas que un ratito acá, y lo último que ha pasado, que me han estado comentando, es que no hay personas que una comparsa, otra, y ahora para este año nacen con una nueva comparsa, ¿no? O sea, que reclutan gente, bueno, no lo sé, pero ahí no podemos ver una identidad. Pero podría constituir más adelante una identidad. Una nueva identidad. Con todos los pasos ahí de todos. Algo más. Construyéndote, ¿no? Claro. Y dentro de los carnavales también mucho se habla sobre el desorden, los costos que lleva a hacer un carnaval para una municipalidad, para el gobierno principalmente. Aparte que le puedan criticar, creo que también hay una cuestión que a veces no se habla mucho de los carnavales, que tiene que ver con la violencia, por ejemplo, ¿no? Con el consumo, peleas, cómo quedan las calles después de eso, que a veces se habla. Y también, en cierta medida, si ponemos un poco el enfoque de género en cómo existen, por ejemplo, muchos rituales donde se prueba la feminidad, se prueba la masculinidad, ¿no? A través de los guaracazos, por ejemplo, los ejollazos, el saptanacum, ¿no? O el pulseo, ¿no? y otros tantos más que puede haber. Y a su vez también la participación, y esto a mí me parece bastante interesante y sujeto a exploración de otras personas, quienes están estudiando podrían ver, ¿no? Esta inversión de roles donde aparecen las candies, por ejemplo, vestidas, curas, en fin. Hay como una inversión dentro de esto, ¿no? ¿Qué opinan en torno a ello? ¿Qué está sugiriendo frente a un contexto donde tenemos movimientos bastante conservadores, con mis hijos no te metas, ideología de género, dentro de todas estas diversidades, y en los carnavales afluye la diversidad sexual, no puede estar ahí teniendo tocamientos y todo, haciendo sarcasmo, haciendo participar, molestando al policía, como se hizo virales a veces algunos videos. ¿Qué opinan en torno a la manifestación sexual, las identidades de género dentro de este performance actual? A ver, el carnaval es inversión social, ¿no? Y si eso es inversión social, entonces la gente que está ahí dentro de las comparsas o el mismo, no sé, que participa en el carnaval, están autorizados, ¿no? Autorizados, entre comillas, ¿no? O sea, entonces pueden hablar, pueden protestar, pueden vestirse de mujer, de varón. Y no solo en los carnavales eso, la inversión ocurre en distintas fiestas, por ejemplo en fiestas del agua, el varón se viste de mujer y hace todos los roles de mujer, y el varón se viste de la mujer, se invierte a varón y así todos los roles. ¿Ya? Entonces el carnaval también eso, pero voy a esto, mira, a nivel de género, ¿ya? Yo sé que me van a criticar mucha gente de repente. Si el carnaval es masculino, si no, no escucharías macho carnaval, runtuzapa carnaval, no sé, ¿no? Dimiurgo que camina, ¿no? Siempre están diciendo que han dejado, ¿cierto? Que han dejado muchas
y de acá 9 meses, ¿no? O sea, saldrán más, ¿no? Entonces, sí es masculinizado, ¿no es cierto?, el carnaval. Entonces hay algunos grupos de comparsas también se presentan invirtiendo ese orden. Por ejemplo, los candis, ¿no? El candis es típico, ¿ya? Probablemente mucha gente no está de acuerdo y mucha gente solo observa los candis con el fin de reírse, ¿no? Y ja, porque ahí está el choto. Pero si uno observa los candis, ¿no es cierto? Y otros grupos, no solo los candis, hay otros grupos también que son de menor jerarquía, sino que ellos se han popularizado más, se han marketeado más, si se quiere, ¿no? Pero hay otros grupos más pequeños también, se cargan también cosas como esa, ¿no? Por ejemplo, parece que este año lo que hacen los candis es burla, es mofa, satirización, pero ¿de qué? De la expresión de otros grupos carnavalescos. Recuerda que creo que a par de años los satirizó a Cangallo, a los de Cangallo. Este año creo que salió con los de, me parece con los de Vinchos, no me recuerdo, pero están, o sea, cada año siempre satirizan. Se visten de ropas típicas de Chuschi, de otros lugares, y rompen el orden establecido, ¿no? Y creo que eso es el carnaval. En otros contextos el carnaval, o sea, el que practica los candis está rompiendo, oye, no jodas, ¿no? No jodas, y así debe ser el carnaval. No es que está diciendo así como los candis, sino la derecha, la izquierda, que la estandarización, eso no es carnaval. En el fondo, a mi humilde entender, lo que está manifestando es eso, ¿no? Claro, más allá de ser un grupo organizado, ¿no es cierto? Hay todo un trabajo en ellos, ¿no? Así nomás no se presentan ellos, tienen totalmente estructurado, hay alguien que lo organiza, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Igual ocurre en las otras comparsas, o sea, cuánto cuesta, cómo se organizan, no sé, cada comparsa seguramente sabe. Estos días en Ayacucho vas a ver la elegancia, ¿no? La elegancia, ¿no? O sea, demuestras quién eres, de qué barrio eres, de qué provincia eres. Entonces, eso quizás un poquito puede hacer daño, ¿no? Frente a los demás, pero la gente se muestra, pues. De que comparsa, claro, hasta inclusive. Así es, de que comparsa, oye, ese eres un pobre, ¿no? Como decía mi hermano. No, ese es tal, eres de los chutos, este es de los arajatacas, no sé qué sé yo, ¿no? Y hay todo una... Pero el carnaval ves todo ese conjunto de cosas, ¿no? Ahora, sí, pues hay grupos bien conservadores, recontra conservadores de Ayacucho. Ellos no van a aceptar, por ejemplo, hay los guamanguinos, catalogados así entre guamanguinos. No sé si son puros, no sé, pero tienen en redes sociales, si uno revisa estos días, una crítica, pero ya una crítica bien jodida ya, ¿no? Hacia a la presencia de los grupos de provincia, ¿no? Y inclusive leí en uno de ellos decía, ¿por qué no se van a bailar a sus provincias y a sus distritos, ¿no? Déjenos, así dice textualmente, dejen a nosotros a realizar nuestra identidad carnavalesca, y así sucesivamente. U otros están desafiándose, creo que tiene razón Daniel, están desafiándose su canción, su vestimenta, su pobreza, de dónde eres, ¿no? Entonces creo que también estamos llegando a un extremo de visibilizarnos las distinciones, ¿no? Y en vez de construir, ¿no es cierto?, una ciudadanía más inclusiva, ¿ya? Entonces nos estamos excluyéndonos entre nosotros, ¿no? Entonces debe ser, quizás eso se puede trabajar desde la municipalidad, desde las entidades correspondientes, ¿no es cierto?, cómo construir una ciudadanía más inclusiva, ¿no?, en vez de excluirse. Por otro lado, también el carnaval debe ser un espacio, ¿no? No lo veo eso, debe haber un espacio donde que sensibilice a la gente sobre, por ejemplo, lo que decías, sobre la basura, ¿no? O sea, de dejar lo consumido, botarlo al suelo, eso, por ejemplo. A mí me pareció genial, año pasado, el Sentimiento Fajardino, había un señor que se vistió de verde
y con su tacho en la espalda le decía a la gente, echen aquí. Cosas como esas debe ocurrir en el carnaval. Cada comparsa puede tener a alguien, un delegado. Claro, en vez de estar criticándonos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le llevamos? Más allá de nuestras canciones, nuestras protestas, nuestros desacuerdos con la autoridad, ¿no es cierto? Entonces también hay que poner algo, un plus, que concientice a la gente, que sensibilice a la gente, por ejemplo, sobre el cambio climático, sobre este desorden de transporte urbano, del humo en carros en Ayacucho, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, no me dejará mentir, Danielito, en estos concursos carnavalescos rurales, una vez terminado el evento, entras, habrá siquiera un par de toneladas de basura. Así, entonces los baños colapsan. Claro, esos espacios deberían servir, por ejemplo, paralelamente que están indicando, ¿sabe qué? Va a salir tal comparsa, también que le indiquen, mira, en tales lugares hay tachos, no sé qué sé yo, hago gestión con la direza, municipio, o me compro y no sé. O sea, el carnaval también debe ser un espacio de educación, ¿no? Más allá de las protestas, de baile, de canto, ¿no? Creo que eso nos está faltando, no lo estamos tomando. Si bien ahora, ¿no? Después de las comparsas creo que sale una cuadrilla de barredores, está bien, pero también la gente su basurita debe llevarse en el bolsillo, en su bolsa, no tirarlo, ¿no? O sea, está comiendo, compra un helado, gaseosa, termina y lo tira al piso, ¿no? Eso es un mal hábito, ¿no? Que nos falta trabajar. Esa es parte, ese es un hábito, por ejemplo. Falta trabajar eso. En ese sentido, de que estas diferencias de género, ¿no? Concuerdo bastante con el profesor Maldonado, porque dice que, no, como comentaba al inicio, es por eso que es un macho carnaval, es un gruntuzapa carnaval, porque más se va esta masculinidad. Pero en el transcurso de todos estos carnavales, por lo menos en estos carnavales rurales he podido ver que esto también ya se está rompiendo. ¿Por qué? Porque en este sentido de juego, cuando empieza... Hay algunas comparsas que tienen su lado de orden, donde bailan todos simétricamente, parejos, y donde tienen su lado de desorden. Toda esa asimetría, toda esa organización, esa estructura social que tiene, se rompe. ¿Y qué procede? A un juego entre todos. Es parte del carnaval, entre comillas, verdadero, ¿no? Que hacen un desorden, uno jaca con el otro a la mujer le está agarrando con tunda, con talco, con todo eso. Y entre todo ese desorden, ¿qué pasa? Que la mujer le empieza a ponerse falta al varón, que le aman a Roma y tanta cosa. Y ahí ya se rompió eso del macho carnaval. Ya se rompió. ¿Por qué? Y el varón sale ahí agarrando su falda, jalando a su bebé y todo eso, ya se rompió ahí. ¿No? ¿Dónde está el macho carnaval ahí? ¿No? Entonces, creo que todo eso ya se ha ido rompiendo esa organización, esa jerarquía social. ¿No? Ahora, y eso se ve también acá en el carnaval urbano. Antes de que resalten esta comparsa de las Candis, ¿no? Si bien es cierto, se trataba de mantener mujeres con falda, con blusa, con manta, listo, varones con su poncho, pantalón, pero lo que poco a poco se ha ido haciendo parte del carnaval es cuando las mujeres, ¿no? Empezaron a usar poncho, sombrero de paja y con su tiña y con pantalón bailaban. Poco a poco se ha ido interiorizando eso y nadie se ha dado cuenta. Y cuando empezaron a salir así, nadie dijo nada. No hay varias comparsas que dicen llamarse señoriales. He visto eso, ¿no? La mujer ahí elegante con su sombrero, con su poncho, con su tiña ahí, con su pantalón, con su taco. Y nadie dice que eso es feo, nadie dice que eso está mal. Y nadie se ríe, nadie se mofa. Pero cuando entraron las Candis, ¿qué? Ahí sí, no, que así no es, que cómo va a ser así. No, es como un arma de doble filo, esto de identidades también. No, pero si bien es cierto, esto de las Candis es lo que ha hecho con mayor fuerza el que se ha internado en los carnavales, no, también hay comparsas
como las polillas de barrios, claro, de barrios altos, hay las jailacas, hay un montón de compadres que están haciendo lo mismo, están rompiendo esa estructura de decir de que el varón solo se viste con pantalón y camisa, ¿no? Y es parte del carnaval, es ese desorden social al cual estamos acostumbrados, pero a la vez no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, ellos lo han visto de diferente manera y creo que yo, con una visión más antropológica, están en todo su razón y no están faltando a nadie, porque están rompiendo ese orden social, el cual, de lo cual se denota el carnaval, rompimiento de ese orden social, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que este tema de carnavales siempre va a ir cambiando, ¿no? Va a ir moviéndose de un extremo a otro y esperemos que no lleguemos a ese límite de perder esta esencia tradicional de nuestro carnaval, porque como decía el profesor, ya si lo estamos acoplando músicas de otras zonas que no corresponden a Huamanga, de acá a unos 10, 15 años, ¿cómo va a ser? Ya no vamos a hacer un carnaval tradicional, ¿no? Tal vez por querer meter un plus más a la música o porque sea un poco más resaltante, estamos tomando medidas externas a lo que no nos corresponde. Pero mientras, creo yo, mantengamos esos conceptos básicos de tradicionalidad y entendamos de que el carnaval es ese rompimiento de reglas, de leyes, esa libertad, ese albedrío de poder expresarnos cuanto podamos, creo que todavía estamos hablando de un carnaval tradicional huamanguino. Claro. Y ya para ir culminando, ¿qué nos queda a los profesionales, como antropólogos, de ciencias sociales u otras profesiones dentro de los carnavales, ¿no? Es decir, aparte de las líneas temáticas que podría surgir, ¿cómo podemos establecer determinados criterios de investigación, de reflexión en torno a ello, que puedan ayudarnos a poder comprender de mejor manera y también hacer frente a estas críticas que existen, ¿no? Dentro de que algunos, por ejemplo, buscan la esencia, otros dan mayor peso a la transformación, ¿no? Hay distintas miradas en torno a un mismo hecho. ¿Cómo podemos etnografiar ahora, en estos tiempos actuales, ¿no? Esta inversión del orden social? ¿Y qué líneas serían muy interesantes investigar, reflexionar, dialogar, sensibilizar en los carnavales? Si podríamos hablar de una antropología de los carnavales, a lo mejor. A ver, para entender los carnavales desde la academia, tendríamos que salir al campo, con ojos así etnográficos, ¿no? Que en los últimos años no se ha hecho, ¿no? Y a pesar que en la universidad hay propuestas, pero nos cuesta salir, creo. Entonces falta ahí. Y a partir de eso, pensar y repensar. ¿Qué es el carnaval ayacuchano ahora, en los contextos actuales, ¿no? Aprender y desaprender también, ¿no? Entonces, si eso es así, entonces habrá pues, frutos diferentes, ¿no? No conozco en los últimos 5 años estudios sobre el carnaval, ¿verdad? A excepción de los comentarios, los análisis del doctor Alilio Vergara, que ha hecho en los últimos 2-3 años, ha analizado sobre el carnaval, ¿no? Pero él ha ido a interpretar el canto, cómo va cambiando los cantos, ¿no es cierto? En los últimos años y cómo eran los cantos, la expresión de protesta, de amor, de desenlace, ¿no es cierto? De eso. Pero quizás falta entender, por ejemplo, uno de los temas bien interesantes sería cómo entender la presencia en los últimos 5 o 10 años de las comparsas numerosas de las provincias. O sea, cómo entender, más allá de su presencia, qué está tras de estas comparsas, ¿no? Identidad, ¿no? Visibilización, no sé, no tengo respuestas, solo estudios nos dirán, ¿no?
Y otro, también habría otro tema que ahí trabajar fuertemente desde la antropología, ¿no? Sería, por ejemplo, estos choques socioculturales en torno al carnaval, ¿no? Estos desafíos entre la tradición y la ruptura de la tradición. O sea, el orden establecido en el carnaval con el desorden de esa estructura del carnaval. Si el carnaval era el chahua, el desorden, barrio A, carnicero, de Magdalena, que así lo dicen desde los que vivieron años 70, 80, 90, claro, que a partir de 2000 el carnaval se invierte a otra estructura. Creo que la violencia sociopolítica que vivimos fue pilar fundamental también, ¿no es cierto? Que se convierta en patrimonio también. Patrimonio cultural. Entonces, como es patrimonio, probablemente ahí es lo que las autoridades están viendo, que no se tergiverse algunas cosas. ¿Por qué? Porque el Estado, a través del Ministerio de Cultura, va a evaluar, señor, están rompiendo y te quitamos tu patrimonio. Así es eso, o sea, cada 5 años hay toda una reevaluación, hay toda una evaluación, ¿no? Y si no cumples esos requisitos o esos ítems, simplemente quitamos. Quizás eso quizás sea la preocupación, no sé, de repente no se preocupan nada, ¿no? De repente no hay nada, ¿no? Pero hay esas cosas que se pueden trabajar en la antropología. Otro punto sería lo que decía Daniel, ¿no? No sé, pues tipo golondrinos, ¿no? Por acá, por allá, van probando comidita por acá, por allá, no sé, y en un momento dado de todo se convierten, ¿no? O sea, ¿cómo tejen esos lazos, esos redes? Y no sé, o sea, acá hay todo un libro, ¿ya? Para explicar esto, ¿ya? Entonces nos toca, es un reto para las ciencias sociales, especialmente, ¿no es cierto?, para los antropólogos, para ver estas cosas, ¿no? Yo tengo una tesista que está viendo el Pumpín, ¿no? Está viendo, no sé, pues ahí estaba siguiendo, ahí está trabajando. También está viendo por qué en estos concursos carnavalescos el Pumpín, por ejemplo, no aparecía. Pero el Pumpín en los últimos 5 o 6 años ya está presente. Se ha diversificado. Y hay casi 4 o 5 ya, ¿no? Entonces está apareciendo con fuerza. No hay un conjunto musical de los pumpineros de Fajardo que no está entre los 10 primeros puestos de los 40, un poco menos, un poco más de las comparsas. Entonces, no sé, ahí está. Entonces, eso es lo que está siguiendo ella, ¿no? Entonces, ¿y quiénes son, o sea, estos jóvenes? Los integrantes igual de las comparsas urbanas, de las comparsas rurales, los integrantes no son específicamente del pueblo. 50-50 o 60-40 en ese ritmo están, ¿no? Inclusive yo conozco una comparsa rural que participa, que su organización está representada por gente que no son del pueblo, ¿no? Pero le gustará, él nace ahí está, ¿no? Viven, disfrutan, cantan, ¿no? Entonces yo les sugeriría quizás a las autoridades vean ese aspecto de cómo lo están cuidando el patrimonio, ¿no? El patrimonio cultural de la nación, el carnaval. Técnicamente todos estos cambios que se están incorporando o está imponiéndose en Ayacucho, ¿a dónde nos conducirá? No tengo respuestas. Probablemente los técnicos estarán viendo de acuerdo a las normas, ¿no es cierto? Pero igual la gente baila, canta, danza, alegría, encuentra, se bronquea, protesta, le dice su ajo y comino a las autoridades y estamos en el carnaval ahora, ¿no? Está bonito, las calles adornadas, ¿no? Según todos los gustos se encuentran comidas típicas, quieres ir al restaurante 5 Tenedores en Ayacucho, ahí está, ¿no es cierto? Quieres ir al parque Pan con Huevo, también está ahí, ¿no? Etcétera, etcétera, y para todos los gustos, ¿no? Y termino quizás, como al inicio te decía, las autoridades si quieren mantener, ¿no es cierto?, una economía sostenible a nivel del turismo, ¿no es cierto?, tienen que mejorar la vía, ¿no es cierto?, Libertadores. Pues, si eso estaría bien,
probablemente un 25% de población que no viene al carnaval vendría. Mucha gente vendría con sus movilidades particulares, no puede venir porque está bien fregado, ¿no? Entonces, nada, José. Ahí. Gracias. En ese sentido, quizá hay que reflexionar un poquito más esto de los temas de protesta que hacen las comparsas, tanto rurales como huamanguinas. Si se queda solamente en que la gente escuche, oh, mira, sí, está protestando, está reclamando, tiene razón, y se queda solo en esas voces, en esos oídos, o eso trasciende algo más. No, esa es una reflexión que me hace, me da vueltas la cabeza, ¿no? Porque cuánta gente, sí, a la presidencia le dicen esto, ya, a los congresistas, al municipio, ya. Y luego saliendo de todo ese evento, ¿qué procede? ¿Hay algo más tras de eso o simplemente se quedó en un qué bonito? ¿No? Como otro punto esto de las identidades, que no, hay comparsas que yo conozco, tanto rurales como urbanas, que ya no es ni el 50-50, son casi 10-90. ¿Por qué? Porque a veces las comparsas de ese 90% a veces son más foráneas que los propios de la comparsa, ¿no? Tanto rural como urbanos. Muchas veces hay más pelea entre los pueblerinos mismos que los ajenos que están integrando la comparsa, ¿no? Y entonces, ¿quién tiene más identidad? ¿Los que se quedan, esos 10% que son netamente del lugar, o los otros 90% que están perteneciendo a esa comparsa, ¿no? Y como punto final que quiero hacer una reflexión y incentivar a una investigación más profunda, esto de qué vivencias, qué costumbres o qué materiales prehispánicos se realizan ahora en los carnavales actuales, ¿no? Como lo mencionaba, eso del Sejoyonaco, Guaracanaco, un Sadumi, Luchero, Puli, tantas cosas que puede habidas, y cuáles son prehispánicos y cuáles son recientes, ¿no? Eso habría que hacer un estudio más profundo para poder, tal vez, mediante la academia, solucionar mucho mejor esas dudas para futuras generaciones. Claro, porque si en la academia solo nos quedamos en opiniones y no hay una producción, cuando de aquí de 40, 50 años quieran ver ¿y cuál era la opinión de los carnavales? Y vamos a tener pues solo en la memoria de quienes han vivido, ¿no? Entonces creo que sí reside una parte muy importante de la labor que como antropólogos, como antropólogas tenemos, ¿no? Y asimismo también a cada persona que nos está escuchando, creo que este es un momento para poder repensar también, ¿no? Cómo nuestra participación dentro de los carnavales, los mensajes, lo que justo Daniel también dice, ¿no? Y qué sucede, cuál es el efecto de transformación, de cambio, de transgresión, si solo se transgrede cuando bailamos o también hay otro tipo de transgresiones, quizá políticas que podamos hacer, ¿no? Cómo politizar también los carnavales. En cierta medida agradezco mucho, ha sido bastante placentero esta conversación, la primera vez que tengo dos invitados, ¿no? Y esperamos también a que puedan seguir sintonizando el programa Tincuy y posteriormente tendremos más episodios para poder hablar. Sería muy interesante ver desde la universidad o desde otro colectivo que se puede impulsar una publicación, un dossier o un libro en conjunto donde se puede invitar y se pueda recolectar estas distintas, porque investigaciones hay, experiencia hay. Creo que lo que nos falta es tejer, ¿no?, los mecanismos posibles para que pueda existir una investigación. El último y que ha resonado mucho es de Abilio Vergara con Chalena Vázquez, ¿no?, sobre Chaira, el carnaval ayacuchano. Y sería muy bien también reactualizar estas miradas. Muchas gracias, profesor Mario. Gracias, Daniel. Gracias, Rasu. Y Jamujonapas, Jojatu, Napaku y Ñokamanta. Tupananchiskama. Tupananchikama. Tupananchikama.